Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Esteban Venegas y les doy la bienvenida a esta iniciativa, Diálogos sobre el futuro de la educación. Un encuentro que llevamos ya tiempo organizando en conjunto con la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universitat Oberta de Cataluña en España. Y claro, en el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Hoy tenemos un tema muy importante y tenemos expertos de 3 universidades que hablarán acerca de inclusión, el reconocimiento de las personas con discapacidad y neurodivergencias en la educación superior. Conoceremos las estrategias, apoyos y acciones que están llevando a cabo en las 3 instituciones para construir entornos más justos e inclusivos. Les presento a nuestros especialistas. En primer lugar tenemos a Carles Cigales Conde. Él es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, de donde se desempeña como docente desde 1997. Él es doctor en psicología y licenciado en filosofía y ciencias de la educación. Cuenta con una muy amplia trayectoria en educación, tanto en docencia como en gestión académica, y actualmente es delegado del Vicerrectorado para la Enseñanza y el Aprendizaje Inclusivo. Su actividad investigadora se ha centrado en la educación en línea, los procesos de enseñanza y aprendizaje, sobre todo aquellos mediados por tecnología y la transformación digital de las universidades. Muy buenos días, Carlos. Gracias por acompañarnos. Muy Eh, buenos días. También contamos con Renata Bregaglio, abogada con maestría en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesora asociada a tiempo completo del Departamento de Derecho de la PUCUP y presidenta de la Comisión Multidisciplinaria sobre Discapacidad en dicha universidad. Además, es integrante del Grupo de Investigación Interdisciplinaria en Discapacidad. Renata, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días. Y también contamos con Mayra Isel Rodríguez Garza. Ella es psicóloga social, es maestra en sexología educativa y especialista en diversidad, equidad, inclusión y pertinencia. Actualmente es líder nacional de diversidad, equidad, inclusión y pertinencia en el Tecnológico de Monterrey, en donde impulsa proyectos estratégicos orientados al bienestar, el cuidado y la construcción de entornos más justos e inclusivos. Bienvenida, Mayra. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, encantada de estar acá. Gracias a todos, gracias a todo el equipo que hace esto posible. Y bueno, vamos a comenzar con con una pregunta. Sí, Mayra, me gustaría comenzar contigo y te quería preguntar, en el Tecnológico de Monterrey, ¿cómo es que se atiende a una persona con discapacidad o neurodivergencia desde su inicio en la institución, desde que ingresa y a lo largo de su trayectoria? ¿Qué apoyos, procesos y acompañamientos existen en este camino? Pues muchas gracias. Primero, de nuevo, comentarles que estoy muy contenta de estar acá. Creo que estos espacios los abonan un montón y poder tener la oportunidad de escuchar también a mis compañeros va a ser maravilloso. Pues por acá en el Tecnológico de Monterrey lo que tenemos son diferentes momentos y procesos en los que, porque sabemos que la discapacidad, si bien puede estar desde un inicio, o sea, la persona, nuestro estudiante puede tener esa discapacidad desde que llega, pero también la puede adquirir durante el proceso de ser parte de nuestra comunidad. Pues son como procesos diferentes, pero el común denominador es que es un proceso que es colegiado, en el sentido de que nosotros acá en el TEC de Monterrey tenemos ciertas figuras de bienestar, de mentoría, que van acompañando a nuestro estudiantado durante lo largo de su trayectoria. Y entonces articulando estas figuras de acompañamiento, que son diferentes figuras, una figura es de bienestar, otra figura tiene que ver con la mentoría y hay otra figura que tiene que ver con el acompañamiento relacionado a temas de inclusión. Y entonces el punto importante es que nuestro estudiante conozca estas figuras, tanto como a su dirección de carrera, y las personas también, por ejemplo, si es una discapacidad motriz, pues también tenemos un área que ve toda la parte de infraestructura, ¿no? Entonces, que conozca estas áreas, que sepa quién es la persona encargada con la que va a dirigirse, para que también no le pongamos la responsabilidad a la persona con discapacidad de estar gestionando todo, sino que se pueda comunicar
comunicar con alguien en específico. Y entonces estas áreas lo que realizan es un reconocimiento de la discapacidad, empezar a revisar cuáles son los ajustes que necesita y empezar a implementarlos, ¿no? También conociendo los límites que pudiera tener esos ajustes, pero eso va a depender, como nosotros somos un multicampus, pues también va a depender mucho de la capacidad también de ese campus, pero siempre es como en esta coordinación con estos roles, ¿no? La persona lo puede solicitar desde que está en el proceso de admisión y se va a comunicar esa información con estas áreas pertinentes, o como decía hace rato, a lo mejor es una discapacidad que se adquiere en su cuarto o quinto semestre, y entonces ahí es a través de la figura de su mentor o de bienestar, o sea, con cualquiera de estas figuras que siempre están acompañándole, que puede solicitarlo y empieza a hacer esta comunicación que nos corresponde a nosotros como institución. O sea, esta comunicación de qué se necesita, qué diagnóstico se tiene, y a partir de ahí implementar las medidas que se van necesitando como tal. Hay algunas discapacidades o neurodivergencias para las cuales sí tenemos como un programa mucho más específico. Por ejemplo, hay uno que se llama Surfeando la Neurodiversidad, ¿no? Y entonces, que tiene que ver con esta neurodivergencia y cómo se va acompañando, y es un acompañamiento entre pares, entre otros estudiantes que también tienen alguna neurodiversidad y otras personas que también van siendo parte de ello, y cómo van caminando de la mano, cómo van reconociendo también esos retos, y pues que se sientan siempre bien acompañados. Nos interesa mucho que tengan mucha, que haya comunidad en ese sentido. Ok, sí, no, interesantísimo, porque, bueno, el TEC de Monterrey, si conocen, tenemos 26 campus, o sea, es algo bien, bien complejo, y cada universidad de las que están aquí presentes, pues tiene sus complejidades, ¿no? Pero en particular esta es muy interesante. Muchas gracias, Mayra. Y Carles, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Cómo lo hacen ustedes? Porque ustedes tienen también algo muy interesante, ustedes son a distancia. ¿Cómo es que lo hacen? Sí, gracias. Primero, gracias por la invitación a participar y por poder estar aquí con todos ustedes. Bien, es interesante porque en realidad el hecho de que seamos una universidad no presencial, y es un fenómeno que en España ocurre, o sea, en nuestro ámbito más cercano en Cataluña, nosotros tenemos prácticamente la mitad de los estudiantes con discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo están en la UOC. De las 12 universidades que hay en territorio de Cataluña, nosotros, que somos una de ellas, tenemos la mitad de los estudiantes. De hecho, somos la segunda universidad de España, después de la UNED, que tiene un mayor número de estudiantes con discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo, ¿no? Concretamente, en nuestro caso, en el pasado semestre tuvimos prácticamente cerca de 3.000 estudiantes que, al matricularse, declaraban algún tipo de discapacidad. Eso no quiere decir que después soliciten algún tipo de ajuste o adaptación, porque en muchos casos, con las herramientas que la universidad ya da, los estudiantes avanzan sin necesidad de un apoyo específico más allá de la flexibilidad y de los recursos que la universidad propone, ¿no? Lo cual me parece que es bastante ilustrativo, es decir, casi 3.000 estudiantes. De esos 3.000 estudiantes se atendieron el pasado semestre, por parte del servicio específico que ahora comentaré, cerca de 900 peticiones. O sea, quiere decir que solo 1 de cada 3 estudiantes aproximadamente requiere algún tipo de ajuste o algún tipo de actuación que se diferencia de lo que es la acción general en la actividad docente, ¿no? Básicamente, nuestro sistema de acogida se sustenta, en primer lugar, en la figura del tutor o tutora. Nosotros tenemos un servicio de tutoría que en las universidades no presenciales es bastante común y que para nosotros es muy importante en los procesos de acogida. Ese servicio es para todos los estudiantes, pero es una buena puerta de entrada pensando en los estudiantes que tienen algún tipo de necesidad específica. Y después tenemos creado el servicio de inclusión y bienestar, que acoge, por un lado, la unidad de atención a estudiantes con discapacidad o con neurodivergencias o con necesidades específicas de apoyo educativo, se puede denominar de diversas formas, pero viene a ser lo mismo, y después el servicio telemático de atención psicológica, que este es un servicio que está abierto a todos los estudiantes que lo soliciten.
Es un servicio incluido dentro de los ámbitos del bienestar y el apoyo y el acompañamiento a los estudiantes. Entonces, cuando un estudiante ingresa en la UOC y cree que tiene algún tipo de necesidad específica y que necesita algún tipo de apoyo complementario o algún tipo de ajuste, pues se dirige en este proceso de acogida, se dirige a la tutoría toma nota, recaba información, hay un cuestionario y a partir de ahí se valora si debe de atenderle también el servicio de inclusión y bienestar, que juntamente con el tutor o tutora se sienta con él y comentan un poco cuáles son las necesidades, el estudiante expresa qué es lo que pide, se le explica qué es lo que la universidad le puede proporcionar y a partir de ahí se acuerdan las bases para un plan de acción más o menos individualizado en el caso de que haga falta. Insisto que eso en la mayoría de casos no se da, pero en algunos casos sí. Ya. Entonces, una vez el estudiante ha entrado en este circuito, la idea, que hasta ahora no era así, pero la idea es que ya no tenga que pedirlo, tener que pedirlo más, a no ser que haya un cambio en su situación. Porque, como se decía anteriormente, muchos estudiantes pues les aparecen discapacidades cuando ya están en la universidad. De hecho, el perfil más común de estudiantes con discapacidad en la UOC son estudiantes con algún tipo de enfermedad crónica. Ah, ok. Que de algún modo es discapacitante, en algún sentido. Claro. Y pues eso puede aparecer durante el estudio, puede existir o incluso puede ser que a lo largo del estudio pues las condiciones cambien, incluso que puedan mejorar, ¿no? Pero este es un poco el sistema de acogida. El punto clave de todo esto es la conexión después con la academia. Y supongo que tendremos ocasión de hablar con esto. Es decir, aquí ha habido una acogida por parte del sistema de tutoría, ha habido una valoración de necesidades por parte del servicio de inclusión y bienestar, pero esto después se traslada a las facultades, se traslada a los programas, se traslada a las aulas para que a través de un asesoramiento o de formación, que hablaremos también más adelante, el profesorado sepa qué y cómo tiene que hacer para dar apoyo y para ayudar a este estudiantado. Básicamente, en esta primera pregunta sería esto. Muy bien, gracias. Renata, ustedes en el Perú, ¿cómo es que lo hacen? También ustedes están en Lima, en la capital. ¿Cómo es que qué sistema han desarrollado? Si nos puedes contar un poquito, por favor. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Esteban. Buenos días, / tardes con todos, con todas. Bueno, a ver, yo empezaría contextualizando que nosotros también estamos actuando en el marco de una regulación sobre educación inclusiva que tenemos en Perú, que desde el año 2012 establece que la educación en todos sus niveles tiene que ser inclusiva y permitir el acceso y permanencia de estudiantes con discapacidad. Entonces, en el año 2019, la universidad adoptó un reglamento de inclusión de estudiantes con discapacidad, y lo tenemos bastante protocolizado. Me parece interesante discutir si eso es positivo o negativo. Lo que nosotros tenemos básicamente son dos instancias o dos órganos, más las facultades. Entonces, cuando una persona con discapacidad ingresa a la universidad o adquiere una discapacidad en el contexto de su proceso educativo, tiene derecho a solicitar los ajustes razonables que considere necesarios para poder estudiar. Y para ello puede recurrir al programa de inclusión de estudiantes con discapacidad, de acompañamiento e inclusión de estudiantes con discapacidad que tenemos en la universidad. Digo que puede porque también podría simplemente hacer la solicitud de ajustes sin recurrir a este programa y sin formar parte de los servicios que este programa le provee, pero es opcional que los estudiantes con discapacidad puedan acercarse al programa de acompañamiento, puedan recibir orientación, puedan recibir tutoría y también puedan recibir algún tipo de ayuda para poder identificar qué es lo que necesitan de cara al proceso educativo, porque muchas veces ha pasado que los estudiantes dicen, necesito adaptaciones. Ya, pero ¿qué adaptaciones? O las adaptaciones las identifican principalmente en clave de evaluación, y no de clave de aprendizaje. Entonces también es bueno, ok, sí, de repente estas adaptaciones para las evaluaciones están bien, pero mira estas otras que podrías necesitar para llegar bien a la evaluación. Entonces, ya sea que el estudiante reciba o no el acompañamiento del programa, que como digo es optativo, le dirige una solicitud de ajuste razonable a la facultad.
Entonces, la apuesta del modelo de la universidad es que las facultades sean quienes participan en primera línea en este proceso de diálogo con el estudiante y con el docente para determinar la viabilidad del ajuste. Sin embargo, si la facultad deniega el ajuste razonable, existe la posibilidad de solicitarle a la Comisión de Inclusión de Estudiantes con Discapacidad, de la cual yo formo parte, que revisemos esa denegatoria. Y si consideramos que la denegatoria no ha sido, digamos, ponderada adecuadamente, entonces nosotros podríamos modificar esa decisión y decirle a la facultad que sí corresponde que realice estas adaptaciones. Si consideramos que la facultad pues está evaluando adecuadamente el pedido y le parece que no corresponde, entonces le diremos al estudiante, mira, en este caso no es posible hacer estas adaptaciones o es posible hacer solamente estas que estás solicitando, pero no estas otras. Entonces, un poco esa es la ruta que tenemos, ¿no? Un programa de acompañamiento permanente y una solicitud directa a facultades con la posibilidad de una revisión ante una comisión multidisciplinaria en la que estamos, o sea, esta comisión multidisciplinaria está integrada por representantes de diferentes unidades operativas de la universidad que podrían tener que ver con las medidas que se tendrían que activar. Por ejemplo, si la medida requiere un desembolso de dinero, digamos, significativo, entonces en la comisión hay representantes del Vicerrectorado de Administración que justamente van a autorizar la realización de ese desembolso. Si la medida requiere la modificación de alguna cuestión un poco más estructural, tenemos representantes de la Secretaría General que justamente estarían avalando la flexibilización de la estructura, de la pauta, del protocolo general que se vaya a aplicar. Entonces, eso es un poco la idea de contar con esta comisión, porque podría ocurrir que las facultades a veces dijeran, no voy a hacer la adaptación porque implica desmontar una estructura previa de la universidad, y la idea es que la comisión justamente pueda evaluar la pertinencia y autorizar esa flexibilización. Muy bien, gracias Renata, gracias. Como ven, cada universidad tiene ya armado sus instancias para atender todo este tipo de situaciones, lo cual me parece fabuloso. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de pregunta. Carles, a ver, si nos puedes compartir algún caso, un ejemplo para ver cómo ha actuado tu universidad ante alguna necesidad específica, ¿sí? ¿Qué protocolo, respuesta o adaptación se ha puesto en marcha? Y sobre todo, ¿qué aprendizaje nos dejó esa experiencia? Sí, más que hablar de un caso concreto, porque con miles de casos que tenemos creo que no tendría mucho sentido. Creo que es interesante poder hablar un poco de en qué se basan las experiencias de éxito, ¿no? Es decir, un poco, creo que Renata ahora también lo apuntaba, es decir, aquí tenemos una estructura en la que hemos diseñado una serie de protocolos y un servicio específico y un circuito para que los estudiantes individualmente puedan pedir ese tipo de ajustes, incluso puedan reclamar sus derechos, ¿no? Al final, por lo menos aquí en España, que la ley marque claramente que los estudiantes con discapacidad tienen derecho a ajustes, es relativamente nuevo, ¿eh? Es de la última ley de universidades, que es del año 23, que lo expone de manera explícita. Hasta entonces no estaba, por lo menos no era muy claro, ¿no? Pero ahora, a partir de ahí, se está desarrollando un nuevo estatuto del estudiante y ahí se es muy claro. Por lo tanto, una cuestión es cómo nosotros garantizamos o cómo facilitamos a los estudiantes que puedan ejercer ese derecho. Y es muy importante, ¿no? Pero después está la práctica y la experiencia del día a día y hasta qué punto puede ser positiva, negativa o ni una cosa ni la otra, ¿no? Y ahí yo veo las mejores experiencias implican profesores que de algún modo, más allá de la técnica, más allá de la incorporación de instrumentos determinados, han puesto en juego dos elementos clave que son la empatía y el acompañamiento más intensivo, ¿no? Y eso hicimos una encuesta a todos los estudiantes que se matricularon en la UOC en el año 24 y manifestaban algún tipo de discapacidad. Y les preguntamos muchas cosas sobre su grado de satisfacción, etcétera, ¿no? Y era muy curioso porque las mejores experiencias siempre las remiten a la atención recibida por un profesor o un tutor en concreto.
y las peores experiencias también. Es decir, la gran diferencia la marca al final cómo una determinada situación de un estudiante es abordada de manera colectiva en la universidad y cada uno desde su responsabilidad pone de su parte y aquello se convierte en un proyecto de éxito, ¿no? Porque al final esta es una acción claramente colegiada. Creo que quizás es el aprendizaje más claro. Nosotros ahora estamos focalizados más bien en temas de mejorar la atención individual o individualizada, pero aquí al final a lo que debemos aspirar es a tener una universidad más inclusiva de raíz. Es decir, claro, nuestro éxito sería que dentro de 5 años, en vez de decir que hemos atendido a 900 estudiantes, yo pudiera decir que hemos atendido a 90, porque los demás ya han encontrado en la universidad el mecanismo de respuesta en sus estructuras ordinarias, ¿no? Y ese es el gran reto. Y para mí ese es el avance más complejo, pero el que produce más satisfacciones a los estudiantes. A partir de ahí tenemos muchas experiencias de satisfacción. Es muy interesante porque al final los estudiantes te expresan el agradecimiento a pesar de que te recuerdan que el esfuerzo que tuvieron que hacer para poder sacar adelante sus estudios es mucho más fuerte, mucho más elevado que el que realizaría un estudiante pues, que no tuviera ningún tipo de discapacidad, ¿no? Pero yo creo que lo importante, el mensaje, es la acción colegiada y la acción transversal, que siempre es, desde mi punto de vista, la más difícil. Ya. Sí, definitivamente es un muy buen punto el que haces, ¿no? Que tengan acceso o sea, que no tenga que ser un caso específico, sino que ya esté muy embebido dentro de la institución. Renata, ¿ustedes algún caso, un ejemplo que nos puedas contar? Pues yo, digamos, comparto mucho de lo que ha dicho Carles en el sentido de que la apuesta es que no hayan excepcionalidades, ¿no? Claro. Que esto sea como una constante. Pero, no sé, quizás uno de los casos, no necesariamente el único o el más importante, pero quizás sí uno de los que para mí, pues, quedó en mi memoria por ser una primera adaptación que yo consideré muy significativa en su momento, ha sido llegar al punto de hacer adaptaciones en la malla curricular, ¿no? Y que me parece que es un proceso plenamente compatible justamente con el diseño universal del aprendizaje, ¿no? Y de mirar con un estudiante con discapacidad la malla curricular y decir, bueno, te voy a reemplazar determinados cursos porque, por ejemplo, requieren una competencia visual clara que el estudiante no tiene, y entonces vamos a reemplazarlo por otros cursos que te puedan servir en la vida profesional. Era en el caso de la carrera de periodismo y estábamos hablando de un estudiante con discapacidad visual, y entonces lo que trabajamos con la facultad fue decir, bueno, a ver, ¿es la competencia visual parte del perfil de egreso? ¿Es un requisito sine qua non del perfil de egreso que los periodistas tengan competencia visual o no? Porque si no lo es, entonces tenemos que encontrar la manera de certificar las competencias que la carrera plantea a una persona que no va a utilizar los ojos para el ejercicio de su trabajo. Y entonces encontramos la manera de decir, bueno, estos son los cursos que requieren competencia visual, pero algunos pueden ser adaptados a otro tipo de formato, como por ejemplo un formato táctil, y estos son los cursos que requieren competencia visual y no es posible adaptarlos, o la adaptación ya forzaría a que otra persona le haga el trabajo, como por ejemplo, no sé, editar video, y entonces se decidió en algunos casos adaptar los que sí eran viables y en otros casos reemplazar completamente el curso por otro que al estudiante le permitiese incrementar otro tipo, desarrollar otro tipo de habilidades dentro de la competencia genérica que el estudio de la carrera le establecía, ¿no? Entonces, no ha sido una situación excepcional, no ha sido el único caso, pero fue justamente el primer caso en el que logramos hacer eso, y que a mí me parece que es como la consagración del diseño universal del aprendizaje, porque no se trata solamente de hacer adaptaciones para ceñirte a un formato establecido, sino que se trata de asumir que a veces el formato o el protocolo o el estándar también puede ser flexibilizado porque fue pensado desde una mirada de profesionales sin discapacidad. Ya, no, interesantísimo, Rata, qué flexibilidad, creo que eso es importante.
Y bueno, Mayra, nosotros aquí en el TEC de Monterrey, ¿qué nos puedes compartir? ¿O algún ejemplo, algo que tengas en mente, que te haya interesado o que esté sucediendo en este tema? Gracias. Sí, gracias. Ahorita, bueno, escuchando a mis compañeros, a Carles y a Renata, la verdad, como les decía desde un principio, estoy aprendiendo un montón también, porque justo una de las cosas que acá nos adolece un poco más, y no a nivel tecnológico, sino a nivel país, es que no tenemos esas legislaciones que son vinculantes, ¿no? Claro. Y que, como decía Renata, pues ahí eso sería tema para otro debate. ¿Qué tan bueno es que sea una legislación así como tal cual y qué tanto no, porque luego qué tanto estamos haciendo solo por cumplir la legislación, pero lo que sí alcanzamos a aprender de estos otros espacios, otros países que sí lo tienen así, es que pueden tener como procesos mucho más robustos para esta inclusión educativa, ¿no? Que ahorita en México, y repito, no tiene que ver como en algo de solo la institución del TEC de Monterrey, sino a nivel país. Sí. Creo que México, justo donde batalla más en ese hacer tal cual los ajustes, es que nuestra legislación se basa más en las consecuencias por discriminar que más bien en la parte de antes de cómo le hacemos para garantizar esta inclusión educativa, ¿no? O sea, cuando se hacen recomendaciones, incluso cuando ya hay una situación de discriminación, las recomendaciones son eso, son recomendaciones que no son vinculantes. Entonces, todavía si tenemos buenas legislaciones en México en papel, en la práctica todavía falta hacer ese como clic. Entonces, ya específicamente en el TEC de Monterrey, pues mucho de lo que hacemos tiene que ver con estos pasos que seguramente mis compañeros vivieron antes de esta legislación de sus países, que era mucho el traje a la medida, el diseño justo para la persona, y que todavía no podemos llegar a ese nivel de lo que nos comparte Renata, que se me hace increíble, ¿no? De cómo podemos hacer que estos ajustes sean realizados con la perspectiva de que no vamos, o sea, que tengan un diseño universal como tal, ¿no? Entonces ahorita el diseño universal que hemos estado haciendo lo hemos entretejido con las situaciones que hemos estado acompañando, pero sí quiero resaltar que justo en ese proceso y un poco también como lo que decía Carles, es que más que en un caso en específico, lo que veo en los casos de éxito es primero que empieza a haber, o sea, primero hay un interés centrado en la persona, hay gente dentro de la institución que está dispuesta a aprender y está sensible a estos temas, ¿no? Y entonces, bueno, y de ahí, la parte que ya decía al principio de la parte colegiada, ¿no? O sea, como estas cosas nos sirven como buenas prácticas para ir llegando hacia allá. Pero repito, dentro de las cosas que ha pasado de manera muy afortunada es que en casos específicos, por ejemplo, nosotros tenemos escuela de medicina por acá, y en la escuela de medicina se han hecho algunos ajustes debido justo, como decía hace rato, a diversos estudiantes que han llegado. Uno de los casos más específicos tenía que ver con una persona que tenía daltonismo, y entonces hay ciertos estudios de medicina que tienen unas resonancias como de contraste y demás, y entonces fue explorar con sus docentes de qué manera esta estudiante podía interpretar estas mismas resonancias a pesar de no distinguir ese contraste que estaba en estas pruebas, ¿no? Y eso, volvemos a lo que decía Renata, pues es un aprendizaje que luego queda para otras situaciones de otros estudiantes que puedan tener una condición parecida y que puedan hacer uso de ello, pero lo que falta ahí de nuestra parte tiene que ver con el cómo se puede transversalizar de esta manera como más, que no se quede en estas personas y estos maestros y directores que hicieron ese ajuste en ese momento, sino que pueda transformar realmente pues la currícula como tal, la manera en cómo se enseña, ¿no? Entonces, pero repito, lo veo vinculado justo a nuestra legislación, que ahí nos hace como seguir explorando las maneras en cómo podemos ir avanzando hacia allá. Y pues bueno, tenemos otras, de varios ejemplos, ¿no? Pero creo que
de los casos que más nos han dejado como un aprendizaje muy significativo en relación a cómo un todo se ajusta, tiene que ver, igual que lo que decía Renata, con discapacidades visuales, ¿no? O sea, sí, creo que son de las que más nos han movido la manera de entender el cómo se puede aprender de diversas maneras y cómo se va implementando poco a poco en la currícula. Muy bien, Mayra, muchas gracias. Sí, todavía hay un camino que recorrer acá en México. Y bueno, a ver, hemos platicado ya de ejemplos y procesos, pero aquí creo que algo muy importante que les quería preguntar, y quería comenzar con Renata, porque, a ver, que dentro de tu institución, ¿qué recursos, qué capacitación, qué acciones hay para sensibilizar a los docentes, a los mismos alumnos, al personal administrativo, ¿sí? Para promover una cultura más inclusiva, ¿sí? Para personas con algún tipo de discapacidad. Si nos puedes contar un poquito cómo es que lo están haciendo ustedes, te agradecería mucho, sí. Sí, claro. Bueno, a ver, creo que todavía eso es un reto que, en el sentido de que pues estamos hablando de una universidad con más de 35,000 estudiantes y bueno, me imagino que en el caso del TEC de Monterrey también debe ser un reto gigante por las dimensiones que tienen. Entonces, es un proceso que creo yo que nunca va a ser, yo estaría faltando la verdad si dijera ya lo hemos solucionado, ¿no? Sí. Pero lo que sí tenemos es desde la comisión de la que yo formo parte, además de esta posibilidad que tiene la comisión de revisar algunas denegatorias de ajustes razonables, pues también la comisión es un poco un órgano que impulsa la inclusión y la transversalización de la inclusión en las diferentes unidades de la universidad. Entonces, algo que también hacemos es revisar periódicamente cómo estamos avanzando a nivel de infraestructura, a nivel de recursos humanos, a nivel de el profesorado, y vamos planteando ajustes, vamos planteando la adopción de alguna disposición y vamos planteando también algunas acciones de difusión y de sensibilización. En concreto, por ejemplo, y ahí también tenemos un aliado muy grande, que es el programa El PAIE que mencioné, el programa de apoyo para la inclusión de estudiantes con discapacidad, que también trabaja muchísimo con la comunidad universitaria y con la sensibilización a nivel de estudiantes, porque creo yo que es importante trabajar con los recursos humanos de la universidad, es decir, con el personal docente y con el personal administrativo, pero creo yo que también es fundamental trabajar en la sensibilización con estudiantes, porque si los estudiantes no reconocen a los estudiantes con discapacidad como sus pares y como personas igual de capaces que ellos, pues entonces el proceso educativo en realidad no es pleno, porque lo que vamos a tener es una relación entre el estudiante y el docente, pero no entre el estudiante con el resto de estudiantes para desarrollar competencias tan importantes como, por ejemplo, la de trabajo en grupo, o para también vivir una vida universitaria que vaya mucho más de lo académico, ¿no? Nosotros como universidad nos interesa que nuestro estudiante forme parte de asociaciones de estudiantes, que participe en diferentes grupos, y eso solamente se va a lograr con una sensibilización a nivel del estudiantado. Entonces, desde el PAIE se han venido impulsando varias acciones de sensibilización con estudiantes en general, campañas a través de redes sociales, talleres, actividades, y también se ha trabajado con el Instituto de Docencia Universitaria, un curso en la plataforma virtual para que los docentes puedan llevar este curso de manera libre y poder contar con algunas herramientas para la adaptación. También hemos producido guías y cartillas informativas para los docentes para que cuando tengan estudiantes con discapacidad en sus aulas, pues puedan más o menos tener una ruta de acercamiento y de adaptación. Hay plena disponibilidad también de la comisión y del programa para conversar y hacer capacitaciones a los diferentes departamentos docentes. Y pues algo en lo que estamos trabajando es que este curso que he señalado que se ha implementado el año pasado pueda ser un curso obligatorio para todos los docentes. Actualmente, por ejemplo, todos los docentes tenemos que llevar un curso obligatorio en materia de hostigamiento. Pues creemos que el siguiente paso es poner la discapacidad en el mismo nivel de relevancia
que el hostigamiento, que fue un tema que movilizó mucho la comunidad universitaria en los últimos años, y creemos que ahora la discapacidad debe ser el siguiente nivel, y entonces ya tenemos el curso, y lo que estamos buscando es que este curso se ponga en los campus virtuales de todos los docentes como un curso que debe ser obligatoriamente llevado para que al menos tengamos una base común en relación a la predisposición de adaptación y herramientas básicas para poder lograrla. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, hay que hacer mucho más de este tipo de acciones, ¿no? De sensibilizar. Y qué bueno que ustedes tienen ya esquemas para hacer esto. A ver, Carles, ustedes en la UOC, ¿cómo hacen para capacitar y qué acciones tienen para hacer la sensibilización? Estamos también en situación similar, ahora lo cuento, pero me gustaría antes decir que al final hay que tener en cuenta que la inclusión, lo dice el profesor Mel Ainscough, que es una referencia mundial en temas de inclusión educativa, y dice muchas cosas interesantes. Algunas de ellas, primero, la inclusión es un camino, no es un estado. Ya. Nunca se llega a la plena inclusión porque siempre aparecen nuevos obstáculos, nuevas situaciones, con lo cual hay que tener una perspectiva del medio y del largo plazo, porque además también implica un cambio cultural, que es el cambio siempre más complejo, sí, pero también seguramente el más agradecido cuando se produce. Pero la universidad está todavía en un proceso embrionario en todo esto, porque hasta hace muy pocos años no se hablaba en la universidad de estos temas, más que en los programas específicos dirigidos a profesionales de este ámbito, ¿no? Y claro, para un profesor de Derecho, de Informática o de Economía, todo esto le suena a muy nuevo y normalmente lo que sucede es que tiene un cierto miedo a abordar todo esto, ¿no? Y por lo tanto hay que vencer ese miedo, hay que convencer, hay que seducir de algún modo más allá de que la legislación nos obliga, pero a veces con solo las obligaciones las cosas no avanzan, ¿no? Hay que tener este camino de sensibilización y de cambio cultural, ¿no? En definitiva. Entonces nosotros ahora mismo, por lo que hace la formación, quiero decir también que yo estoy al cargo de un plan, que es el plan de atención, de mejora de inclusión y atención a la diversidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero que la universidad tiene un programa más amplio, que es el programa de inclusión, diversidad, inclusión e igualdad, que abasta todos los ámbitos de la universidad, no solo el docente, y aborda no solamente los temas de diversidad vinculada a discapacidades o neurodivergencias, sino diversidad cultural, igualdad de género, etc. Y ahí hay diversas o muchas actividades en marcha de naturaleza distinta que creo que sí que están convergiendo en la creación de ese estado de opinión, de ese estado de ánimo, podría decir, ¿no? De que esto es importante y que vamos a abordar esto de la manera más eficiente y más interesante posible, ¿no? En cuanto a temas concretos, nosotros ahora estamos desarrollando justamente con el ELIN, con el Centro de Innovación y Aprendizaje de la UOC, 3 programas de formación dirigidos al profesorado, uno sobre diseño universal para el aprendizaje, precisamente para que el profesorado de las distintas facultades aprenda cómo empezar a desarrollar asignaturas, materiales, recursos que ya tengan este tipo de perfil. Después, otro programa que también está previsto, está programado para este año 2026, tiene que ver con el conocimiento de los aspectos básicos o clave de los distintos tipos de discapacidad, es decir, para que el profesorado sepa qué hacer y qué no hacer, y no le resulte un problema insalvable el hecho de que de pronto en su aula pues ha aparecido un estudiante con discapacidad visual o con TDAH o con cualquier tipo de neurodivergencia. Y un tercer programa que le llamamos de sensibilización, que es una especie de taller que se realiza por facultades, en los que a partir de casos concretos que ellos han vivido, se reflexiona sobre, bueno, cómo abordar todo esto, qué tipo de recursos necesitamos, pero también ese aspecto que yo mencionaba hace un rato, que es esa idea de ser un poco más empático, de tener esa sensibilidad. Muchas veces no es un problema de técnica, puede serlo también,
sino de voluntad, de sensibilidad, de empatía, ¿no? Y eso también requiere su camino. Estamos, por lo que se refiere al profesorado, en esas tres líneas de trabajo de formación, pero entendemos que hay que desarrollar un conjunto de actividades que tiendan a ese cambio cultural, que es imprescindible, que está medio hecho, no vamos a decir que hemos empezado, pero que todavía tiene muchos obstáculos por vencer. Ya. No, empatía es la clave, ¿no? Es esa palabra importantísima en estos temas. Mayra, ¿qué nos cuentas tú? ¿Qué recursos hay, qué acciones de sensibilización tenemos en el TEC de Monterrey para estos temas, ¿no? Claro. Pues no quiero ser reiterativa, pero creo que pues eso, mis compañeros han tocado varios puntos sumamente importantes y justo un poco por lo que decía también en la pregunta anterior, pues mucho de lo que nos hemos enfocado tiene que ver con justo sensibilización, psicoeducación, ¿no? Y en nuestro caso también, o sea, hay iniciativas que son nacionales, hay otras que son locales, por lo mismo de lo del multicampus, okay, ¿no? Claro. Y entonces, por ejemplo, yo soy parte de un organismo dentro del TEC de Monterrey que se llama Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana. Claro. Y dentro de este centro es donde está toda la estrategia nacional de formación en dignidad humana y adentro de eso es donde también está la parte de inclusión educativa, ¿no? Entonces, por un lado hay iniciativas, como les decía ahorita, nacionales que tienen que ver con cursos de capacitación a docentes, que tienen que ver con ir a sensibilizar también a las áreas de colaboradores, y que tiene que ver con el diseño de cursos que van a nivel nacional a estudiantado. Hay unos cursos que son obligatorios para nuestros estudiantes, en relación a temas de dignidad humana, también para colaboradores y profesorado. Pero una cosa es tener ahí el curso y luego es cómo lo aplicamos en el día a día y cómo se hace práctico, ¿no? Entonces, esa es como la primera, de cuenta, como iniciativa, y de ahí vienen un montón de otras estrategias de cómo ir reforzando cada vez más eso. O sea, una tiene que ver un poco también como lo que decían mis compañeros, ¿no? O sea, el cómo se hace, este curso se convierte en un kit de profesores, ¿no? O sea, que se convierte en estas guías prácticas de qué hacer específicamente, cursos puntuales, dentro de la semana, cada semestre hay como estos cursos de actualización docente y ahí somos parte, cada semestre somos parte dentro de la currícula de estos temas de diseño universal, inclusión educativa y demás, ¿no? También dentro o sea, esa es como una parte, ¿no? Por otro lado, también el tema de las campañas de comunicación, que también creemos que eso también para hablarle a nuestros estudiantes también tiene mucho que ver el poder de estas herramientas de las redes sociales. Claro. Y de manera también, como te decía, como son nacionales y luego cómo se van haciendo también regionales y locales. Tenemos figuras dentro de los campus que se llaman puntos de atención y diseñan ya estrategias más locales que para hacer ya sea por su cuenta como uniéndose con otras áreas del campus, o también justo tenemos muchos grupos estudiantiles. Dentro de estos grupos estudiantiles también están es la misma lógica, están estas organizaciones locales, o sea, a nivel de campus se hacen acciones específicas de sensibilización y demás, pero luego hay una federación de estudiantes, de grupos estudiantiles, y se llama FETEC en nuestro caso, y dentro de la FETEC hay una secretaría de inclusión donde hay comités también de grupos, de los representantes de diferentes grupos estudiantiles a nivel nacional que trabajan específicamente en estrategias para que también lo mismo que también decía Renata por ahí, o sea, como entre pares, entre estudiantes, también hacer esta sensibilización, ¿no? Claro. También tenemos comités consultivos de diversidad e inclusión, estos mapeos que también mis compañeros por ahí compartían, estos mapeos que eso sí lo quiero compartir, nosotros hemos aprendido que la mejor manera de hacer esos mapeos de accesibilidad, ya sea digital y de accesibilidad física, es a través de personas expertas externas, que vienen a hacer estos mapeos y a decirnos nuestras áreas de oportunidad para poder hacer esta priorización. Y entonces de ahí también hay otra estrategia que le llamamos red de aliados y aliadas, que son organizaciones de la sociedad civil que forman parte de como este consejo consultivo que podemos ir teniendo
para que nos dé norte cuando tenemos alguna situación, que nos contacte con contactos de personas expertas, que nos siga capacitando. Entonces, es como una cuestión ahí muy articulada, pero pues a pesar de eso hay un montón de retos, pues justo por el tema del tamaño, un poquito también lo que decía Renata, ¿no? O sea, Claro. acá somos 90,000 estudiantes, porque también hay estrategias para preparatoria, porque también tenemos preparatoria. Claro. Con las familias de las personas de preparatorias, ¿no? Y acciones para, como decía hace rato, colaboradores y profesorado. Claro, no, sí, el TEC de Monterrey es una institución muy compleja. Desde bachillerato tenemos hasta, obviamente, licenciaturas y maestrías, etcétera. Entonces, operar este tipo de programas, pues seguramente es todo un reto, ¿no? Ya nos estamos acercando al final del diálogo, pero de manera final me gustaría ver si, y esta es pregunta abierta para todas, para todos, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades para avanzar en estos temas? ¿Sí? ¿Qué nos pueden comentar? ¿Qué es lo que vislumbran? Por favor, quien quiera tomar la pregunta. Bueno, si quieren, no había. Mayra, adelante. Adelante. Mayra. Ay, gracias. Adelante, Mayra. Pues yo creo que nada más hemos dicho muchas cosas y me gustaría también mucho escuchar más a Carles y a Renata. Yo nada más creo que uno de los principales retos tiene que ver con seguir trabajando en la concepción de que los ajustes no son responsabilidad de la persona con discapacidad, o sea, son responsabilidad de nosotros como institución. Claro. Carles por ahí decía algo súper importante en relación al cómo hacemos para que la persona no te tenga que estar diciendo cada semestre, o sea, como a ver, ya nos comunicó y cómo es nuestra responsabilidad darle ese seguimiento, nuestra responsabilidad hacer los ajustes, comunicarnos, hacer un chequeo de cómo estamos, ¿no? Entonces yo quisiera nada más como dejar eso, que creo que es un gran reto, porque de repente pareciera que cuando hablamos de procesos, pareciera que lo complicamos más para las personas con discapacidad el acceder a ese ajuste, en lugar de que sea algo, como ya decían también mis compañeros, de manera natural en este diseño universal de la experiencia universitaria. Sí, bueno, yo quisiera ir un poco en la misma línea que Mayra, ¿no? Bueno, eso no lo mencioné, pero claro, nosotros también, nuestro documento, nuestro reglamento plantea la ruta de la solicitud semestral, y de hecho es algo que nosotros estamos trabajando en este momento, ¿no? Porque creemos que más bien lo que tenemos es que cambiar ese sistema en donde el estudiante, ya, bueno, no es responsable de su ajuste, pero sí es responsable de recordarnos que tiene el ajuste, y más bien plantearlo como un sistema, como una ruta, ¿no? El diseño de una ruta desde el día 1. Desde el día 1, todas las unidades que estarán involucradas en el proceso educativo de ese estudiante, pues tendrán que trazarse una ruta y articular en los diferentes niveles para poder cumplir la meta de egreso, ¿no? Entonces, institucionalmente creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos en este momento, y pues creo que igual como parte de la sociedad no se nos escapa la necesidad de seguir luchando o seguir combatiendo las preconcepciones que podamos tener en relación con la discapacidad, ¿no? Que las tenemos todos y todas porque hemos sido criadas en sociedades en las que las personas con discapacidad no forman parte activa de nuestra sociedad. La mayoría de nosotros y nosotras hemos estudiado en colegios donde no estudiaban niños y niñas con discapacidad, y entonces creo que eso genera necesariamente un sesgo, ¿no? No nos hace malas personas, pero tenemos que partir de aceptar que hay un sesgo allí y que entonces necesitamos seguir avanzando para deconstruir ese sesgo. Sí, definitivo. Carles. Yo para complementar, y al hilo de lo que comentaba Renata, ¿no? de esa situación que es relativamente nueva, ¿no? La universidad en realidad se ha universalizado, si se permite la expresión, y hoy en día en muchos países un porcentaje altísimo de estudiantes en edad de ir a la universidad va a la universidad, es decir, cada vez más. En España yo creo que estamos sobre el 40%, más los adultos que nosotros tenemos también, que más tarde de lo que a lo mejor hubieran querido, van a la universidad y se forman, con lo cual la situación de las universidades ya no es aquella situación de unos centros de élite, donde las élites y solo las élites de los países más ricos
pues accedían al conocimiento. Hoy en día esta democratización obviamente sugiere y requiere cambios y precisamente la inclusión es uno de ellos, sin duda. No todo el mundo lo comparte y ese no ser compartido por todo el mundo pues puede generar en el ámbito institucional a veces alguna discrepancia, ¿no? Un primer reto yo creo que es el de la sostenibilidad. Nuestras 3 universidades son muy grandes. Sí. En la UOC estamos casi cerca de los 100.000 estudiantes. Sí. Y yo les decía antes, casi 3.000 estudiantes con discapacidad. Armar un sistema que dé respuesta a este conjunto tan elevado de estudiantes es un reto descomunal, porque se trata, claro, cómo personalizas y cómo atiendes y cómo individualizas una situación tan masiva. Este es un reto fenomenal, pero yo creo que aquí la clave está, entre muchas otras cosas, en conseguir la participación y la corresponsabilización del estudiantado afectado. Es decir, que sean partícipes, pero también entiendan que tienen que poner su parte. Es decir, y eso lo digo después de haber tenido bastantes conversaciones con estudiantes con discapacidad, que a veces te reconocen que el hecho de convivir con una discapacidad acomoda, obviamente no acomoda en el proceso de estudio, pero sí que en la situación de decir, voy a pedir todo lo que haga falta, pero hay que poner también de uno mismo, porque al final estudiar, y más estudiar en la universidad, requiere un esfuerzo por parte de todo el mundo y por lo tanto de eso hay que ser consciente. Por lo tanto, escuchar a los estudiantes, darles protagonismo y pedirles corresponsabilidad. El segundo reto importantísimo es cómo transformar un sistema que no era inclusivo en uno que lo sea. Y, por ejemplo, cuando hablamos de diseño universal para el aprendizaje, claro, nosotros tenemos desarrolladas más de 3.000 asignaturas en todos los programas. De esas, el legacy de esas asignaturas que no está adaptado es altísimo, ¿no? Entonces, conseguir un plan de renovación, ya no de lo que se hace nuevo, sino de lo que tenemos hasta ahora, para que vaya siendo cada vez accesible de forma universal, es todo un reto que requiere esfuerzos técnicos, económicos y de personal, ¿no? Y después esa idea de conseguir esa accesibilidad 360 que afecta al campus, afecta a las aulas, a los instrumentos que utilizamos, afecta a los recursos de aprendizaje, a su adaptación, y todo esto requiere un esfuerzo monumental que creo que va a ser todo un reto en los próximos años para todas las universidades y también para las nuestras. Y finalmente, cómo mejorar ese acompañamiento, esa individualización que es buena para todos los estudiantes, pero principalmente para aquellos que encuentran más dificultades para progresar y seguir adelante. Con lo cual, yo tengo la esperanza, por lo menos en entornos como el nuestro, que es altamente tecnificado, que algunos desarrollos de la inteligencia artificial nos ayuden, y nos ayuden mucho, en la simplificación de herramientas que permitan esa individualización con mucho menos coste y mucho menos esfuerzo. Desde la adaptación de textos, de formatos, para que, por ejemplo, estudiantes con dislexia puedan acceder fácilmente a los recursos de aprendizaje, hasta programas o herramientas que permitan esa transformación para que estudiantes con discapacidad visual o auditiva puedan acceder sin problemas o puedan expresar sin problemas. Creo que estamos a poco tiempo de que esos sistemas que se empiezan a desarrollar nos ayuden mucho más de lo que tenemos ahora, y esa también es una esperanza y que confío que tengamos a mano muy pronto para dar un salto de calidad hacia adelante en esos temas. Ya, excelente, Carlos. Sí, ojalá y la tecnología, en particular la inteligencia artificial, sea utilizada para estos fines. Sí, creo que sería fabuloso encontrarle un beneficio por ahí. Y de nuevo, lo que comentan todos y todas es que es un reto enorme, sí, es un reto desde diseñar procesos hasta evangelizar, etcétera. Y yo creo que aquí lo importante es que se están haciendo, ¿sí? Es algo que se tiene que hacer, que durante mucho tiempo estaba por ahí, un tema que no se tocaba mucho, ¿no? Pero ver que esto está funcionando y que se están las instituciones enfocando en tratar de solucionar estos retos, me parece algo fabuloso.
Mayra, Carles, Renata, les agradezco muchísimo su participación, sí, le agradecemos mucho también al público que nos está viendo, sí, y los esperamos en la siguiente edición de Diálogos. También recuerden que pueden ver ediciones pasadas de diversos temas que hemos tratado en nuestros sitios web, en las redes sociales de nuestras instituciones, en fin, muchísimas gracias por su participación y sobre todo por tratar y estar involucradas en este tema tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Gracias, Mayra. Gracias a ustedes. Renata, muchísimas gracias. Sí, que estén muy bien. Gracias.